Que Dios las bendiga, que las llene de su gracia y de su favor. A todas, que nos llene de fortaleza, de sabiduría, de unción, de gracia, de propósito y nos ayude en todas las áreas de nuestra vida a hacer lo correcto, a ser guiadas por el Espíritu Santo. Y bueno, pues Blanquita me pidió el favor de compartir una palabra y voy a compartir algo que compartimos en la iglesia hace poco, que Dios puso en mi corazón. Y ahí donde estás, yo sé que ya oramos, pero me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te doy las gracias por el privilegio que me das de venir a llevar tu palabra. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú a través de mi vida, Señor, que esta palabra que tú tienes caiga en buena tierra y de fruto al ciento por uno, Señor. Toda distracción la echamos fuera y declaramos, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón abierto a lo que tú nos quieras hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy te quiero hablar de un tema que pues ministró mi corazón y lo enseñamos hace poco en la iglesia y se llama Conquistando un año nuevo. Conquistando un año nuevo. Y no sé cuántas de ustedes, muchas, ¿verdad? Muchas personas y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Pero en general empezamos el año con propósitos, como este año voy a proponerme bajar de peso, voy a proponerme comer más saludable, me voy a proponer hacer dieta, hacer más ejercicio, ahorrar más, ¿verdad? En fin, o sea, nos levantamos como que cerrando el año y empezando el año con propósitos que queremos hacer, ¿verdad? En muchas de las áreas de nuestra vida, pero también es importante hacer propósitos en el área espiritual, hacer propósitos de crecer, tener metas como para nuestro crecimiento espiritual, para no estar como conformadas como estamos o estancadas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo puse este tema conquistando un año nuevo y quiero pues animarte con algunos propósitos para este año que yo me he hecho y que he animado a la iglesia a hacerlo. Y el primer propósito que te animo de tener este año es que seas una persona de oración, que no dudo que lo seas, ¿verdad? No dudo que lo seas, pero es súper importante entender que cuando ponemos a Dios en primer lugar, o sea, ahí es donde parte el éxito de nuestra vida, ¿verdad? Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Y cuando pongo a Dios en primer lugar en mi vida, por consiguiente, busco tiempo para estar con Él. Porque muchas personas, a veces por estar en actividades sirviendo a Dios en otras cosas, descuidan lo más importante que es el tiempo con Dios en la oración. Entonces es súper importante mantener a Dios en primer lugar y hacer de la oración una prioridad. Entonces, cuando entendemos que la oración es nuestra prioridad, que la oración es nuestra gasolina espiritual, que la oración es lo que nos conecta con Dios, que es ese oxígeno a nuestro espíritu, entonces, y es lo que nos une con Dios, lo que nos hace sensibles a su voz, entonces vamos a hacer la prioridad de buscarlo, de buscarlo, de paz. ¿Y por qué es importante orar? Claro, cuando orar en equipo, orar cuando estemos con nuestra pareja, orar en la iglesia, en nuestros grupos de oración, pero es muy importante tener tiempos de calidad con Dios a solas. O sea, por ejemplo, yo tengo la costumbre de orar con mi esposo los fines de semana, ¿verdad? Juntos oramos, pero entre semana cada quien tiene su tiempo con Dios, aunque oramos antes de que él se vaya a trabajar y así, pero son nuestras oraciones más profundas, es cada quien, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar esos tiempos de calidad donde estemos en quietud y podamos tener esos tiempos donde escuchemos la voz de Dios, donde seamos fortalecidas, ¿verdad? Y no sé tú la manera de orar, ¿verdad? Pero muchas personas me preguntan, bueno, ¿qué puedo orar? ¿Qué es lo que puedo orar, verdad? ¿Qué peticiones le tengo que decir a Dios? Porque Él ya sabe. Me ha tocado encontrar personas que dicen, pues yo no le pido nada a Dios porque Él ya sabe lo que necesito. Y claro que Dios sabe lo que tú necesitas, pero a Dios le gusta escuchar nuestras peticiones, porque al hacerlo estamos reconociendo que necesitamos de Él, estamos reconociendo que dependemos de Él y que sabemos que solo Él puede ayudarnos.
en cualquier situación. Entonces a Dios, no es que Dios no lo sepa, porque Él ya sabe antes de que le pidamos lo que necesitamos, pero a Él le gusta escucharnos. Escúchanos, fíjate lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice, la oración de un justo es poderosa y es eficaz. Entonces, Uh, es poderosa y es eficaz. Y somos justos, no que tengamos la vida perfecta, sino que somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces, si somos justificados por la sangre de Jesús, nuestras oraciones van a ser eficaces y poderosas. Eficaces y poderosas. Entonces, acércate a Dios con un corazón sincero. No hay como un protocolo para orar, o sea, de que tengo que decirle a Dios esto, de esta manera, así. O sea, las oraciones que realmente tocan el corazón de Dios son las que salen de tu corazón, de lo que tienes en ese momento. Y hay muchos tipos de oración. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 14 versículo 13. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, dice Jesús. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y esta es una de las claves para saber que todo lo que le pidamos a Dios, y justo ayer le enseñaba eso a mi hijo, que todo lo que empiece en la oración siempre diga, Padre, en el nombre de Jesús, porque Jesús dice que todo lo que le pidamos a Dios tiene que ser en su nombre. Y todo lo que le agradezca, cierra, siempre le decía yo a mi hijo Daniel, todo lo que termines de orar, siempre di, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Entonces, volviendo al tema de qué orar, pues todo. O sea, cuando estamos agobiadas, debes, pues, orar, ¿verdad? Para que Dios te quite, entregarle a Dios ese agobio. Cuando tengas necesidades financieras, orarle al Señor y entregarle esas necesidades. Cuando tengas necesidades familiares, orar al Señor y entregarle esas necesidades familiares. Cuando te sientas frustrada, cansada, agobiada, entregarle a Dios esas necesidades. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4 del 6 al 7. Dice, por nada estén afanosos, o sea, no te afanes. Más bien presenta tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí dice, o sea, en toda oración, o sea que hay todo tipo de peticiones, con acción de gracias, confiando que Él se encargará, ¿verdad? Cuando le das las gracias después de orar, es confiando que Él se encargará de lo que acabas de orar y entregarle, ¿verdad? Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú oras y le entregas a Dios tus peticiones, debes de descansar y tener paz, que Él se encargará de atenderlas. Y me encanta, por ejemplo, ¿qué pasa con un agricultor cuando siembra una semilla? Él siembra la semilla en la tierra y le va echando agua cada día y espera a que la semilla crezca, ¿verdad? Tiene paciencia y espera a que dé fruto esa semilla que sembró. Pero ¿qué pasaría si el agricultor siembra la semilla y todos los días va y destapa la tierra a ver si ya la semilla está, si está creciendo? Que todos los días hiciera lo mismo, pues no va a crecer nunca la raíz, ¿verdad? Entonces, Él espera a que esa semilla dé fruto. Entonces, nuestras oraciones son como esas semillas que sembramos en oración y tenemos que esperar que el Señor se encargue de dar el crecimiento a esas semillas que estamos sembrando en oración. Y a veces vamos a ver las oraciones en algunas contestadas rápido, a veces no tan rápido, ¿verdad? Eh, y tenemos que saber que Dios tiene sus tiempos. A veces lo que le pedimos no lo contesta rápido, a veces no, porque quizá no es el tiempo o porque quizá no es lo que Él quiere para nosotros y nos tiene algo mejor, ¿verdad? Entonces debemos de saber que todas las oraciones que sembremos son semillas que tarde o temprano darán fruto, darán fruto. Entonces, lo importante aquí es saber esperar, y a veces en la espera nos desesperamos, creemos que Dios no va a contestarnos, que Dios no nos está escuchando, pero Dios está obrando aunque no lo vemos. Aunque no lo veamos, el Señor está obrando en todo lo que hagamos. Entonces aquí la clave es perseverar en oración y perseverar en la espera. No rendirte en la espera, no rendirte, porque tienes que confiar en Dios. En que Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces todo tiene su tiempo. No significa que Dios no te está contestando. Yo en mi vida he visto oraciones contestadas rápido y otras que se han tardado mucho tiempo. Pero en ese inter de la espera el Señor ha tratado con mi corazón, el Señor ha fortalecido mi fe, el Señor me ha ayudado a madurar.
y me ha enseñado a depender de Él completamente y a confiar. Como dice que todo lo que obra para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Entonces, todo obra para bien. Si tu oración no ha sido contestada todavía tan rápido, el Señor está orando algo para bien de tu vida. Entonces, no dejes de orar. Todo tiene su tiempo. Y me encanta la historia de Ana y la oración que ella hizo en Primera de Samuel, capítulo 1 versículo del 1 al 20. Vemos la oración de Ana, ¿verdad? Dice que Ana era una mujer que no podía tener hijos, que ella, me imagino que era una mujer de oración, y habla en Samuel que ella se rindió, o sea, oró hasta que ya no tenía ni fuerzas, a tal grado que la tachaba el sacerdote como ebria, ¿verdad? Pero dice la palabra que ella derramó su corazón, o sea, era una mujer afligida. Y ella dice la palabra que con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Yo creo que clamó a Dios por ese deseo de su corazón de poder tener hijos. Y me encanta lo que dice 1 Samuel 1:15. Dice, Ana dice, he derramado mi alma delante del Señor. Entonces, cuando derramamos nuestras oraciones, porque hay oraciones de microondas, ¿verdad? Oraciones superficiales o rápidas, ¿verdad? Que son del día a día. Pero cuando realmente nos metemos a orar por eso que tanto anhelamos o necesitamos y derramamos nuestro corazón delante de Dios, yo creo que son esas oraciones que tocan el corazón de Dios y mueven su mano a favor de nosotros, ¿verdad? Algo poderoso ocurrió en la oración de Ana. Y fíjate lo que dice, que ella entregó a Dios, derramó su corazón, o sea, le entregó a Dios eso que tanto anhelaba. Y fíjate lo que dice en el versículo 18, dice, y no estuvo más triste. O sea, ella derramó su corazón, lloró hasta que ya no le salieron lágrimas, le entregó su petición a Dios y luego no estuvo más triste. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque después de derramar su corazón y entregarle a Dios esa necesidad, tuvo paz, tuvo paz, porque dice que no estuvo más triste. O sea, la respuesta no había llegado, pero la paz sí. O sea, Ana derramó su corazón y tuvo paz de saber que Dios tenía el control y que Dios contestaría su oración. Y más adelante vemos que Dios contestó su oración y ella tuvo un bebé, o sea, fue embarazada. Dios contestó su oración, le dio un hijo. Dios escuchó su oración porque vio su fe y fue la oración contestada de Ana en el tiempo correcto. Samuel nació. Entonces, cuando derramas tu corazón delante de Dios, yo sí creo que puede cambiar nuestra historia, pero debemos de confiar y descansar en Él sabiendo que Él tiene el control. Yo algo que he aprendido en mi vida es derramar mi corazón delante de Dios. He aprendido a tener esas oraciones con Dios donde me he puesto en la brecha con todo mi corazón por mi esposo, por mis hijos, por mis papás, por la iglesia, por las personas que Dios me pone en mi corazón, por mí misma. Y he visto la mano de Dios de verdad que se mueve a favor de esas oraciones. Y no nada más la he visto en mi vida, sino en la vida de muchas personas. Entonces yo te invito a que seas esa mujer que derrame su corazón delante de Dios. Que no nada más hagas oraciones del día a día, del cada rato, ¿verdad? Que oramos, que por Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, sino que seas una mujer que saques un tiempo donde estés en quietud con Dios y que seas tú con el Espíritu Santo orando, haciendo esas oraciones donde toquen el corazón de Dios. Y otra de las oraciones que son muy importantes hacer y entender que la oración de arrepentimiento es poderosa, es poderosa. La oración donde nos rendimos al Señor y donde reconocemos cómo estamos, donde reconocemos nuestras fallas, nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón. Una oración de arrepentimiento puede cambiar nuestra vida, ¿sabes? Yo siempre creo que el arrepentimiento es la puerta, la entrada a la bendición y a la restauración. Pero sí creo firmemente que el arrepentimiento tiene que ser específico por las cosas que hayamos hecho mal en nuestro pasado, ¿verdad? Porque cuando nos arrepentimos específicamente de nuestros errores o pecados pasados, si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, cerramos puertas que hayamos abierto al enemigo por pecado, ¿me entiendes? Entonces es importante tener esas oraciones de arrepentimiento específico por cosas que hemos hecho en el pasado y cerrar esas puertas y también en el día a día, porque no es lo mismo decirle a Dios, Señor, perdona todos mis pecados. A decirle, Señor, perdóname porque mentí, perdóname porque adulteré, perdóname porque codicié, perdóname porque hice tranzas. O sea, es
oraciones específicas. Así como nuestra oración tiene que ser específica en las peticiones, tiene que ser específica en la confesión de nuestros pecados. Porque de esa manera viene la restauración. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces yo creo que sí, el tener esas oraciones de arrepentimiento es súper importante. Vuelvo y digo, por las cosas del pasado, y si ya lo hiciste, padrísimo, pero acostumbrarte en el día a día siempre ponerte a cuentas con Dios. No nada más que sean oraciones donde tú derrames tu corazón por tus peticiones, sino también siento que antes de las peticiones siempre debe haber ese tiempo de oración donde nos examinemos y donde nos pongamos a cuentas con Dios porque todos fallamos, nadie es perfecto, ni aunque prediques la palabra, eres un ser humano, entonces todos tenemos fallas en el carácter, en pensamientos. Entonces sí es importante tener esos tiempos de ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, dice Dios, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo pienso que donde dice se humillar a mi pueblo, o sea, la parte de humillarnos es rendirnos a Dios, ahí entra el reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, y es implorar la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces viene pues el examinarnos y el cambiar nuestra vida, ¿verdad? Porque decía Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Si yo ya estoy arrepentida de cosas que Dios me perdonó, pues la manera yo de mostrárselo a Dios es no caer en lo mismo, o sea, no volver a las fallas, cosas que Dios ya me sacó de ahí. Entonces es importante, unido al arrepentimiento viene un cambio en las áreas donde necesitemos cambiar, ¿verdad? El arrepentimiento es como ese dolor profundo de haber ofendido a Dios. Y un verdadero arrepentimiento, yo sí creo que produce un cambio en nuestra manera de pensar y de vivir. Cuando realmente, no sé si te ha pasado gente que tú ves aún en la iglesia o gente que se ha acercado a Dios que no han tenido un arrepentimiento porque tú ves su manera de vivir. O sea, no hay un arrepentimiento porque siguen con lo mismo o siguen en la misma postura y aún se supone que acercándose a Dios. Entonces, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de comportarnos. O sea, un arrepentimiento genuino, yo creo que siempre cuando es dado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que trae convicción de pecado y arrepentimiento genuino, yo pienso que cuando es ese arrepentimiento que viene con el toque del Espíritu Santo a tu corazón, entonces viene esa necesidad de cambiar, viene ese cambio en tu manera de ver las cosas que antes no lo veías, ¿verdad? Entonces, cuando viene ese arrepentimiento y viene ese cambio en nuestra vida, ahí es donde dice la palabra de Dios, que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios es un Dios de nuevos comienzos y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo creo que cada día que el Señor nos da es una oportunidad que Dios nos da para que nos examinemos y para que mejoremos en lo que tengamos que mejorar y cambiemos en lo que tengamos que cambiar, ¿verdad? Y trabajemos en lo que necesitemos trabajar. Esa es la misericordia de Dios cada día, ¿verdad? Y otro propósito que quiero animarte a tener, aparte de que seas una mujer de oración, pero esas mujeres que se pongan en la brecha, no nada más a orar por tus necesidades, sino por las necesidades de tu familia, de la gente que Dios te ponga en tu corazón a orar, es que seas una mujer que se capacite en la palabra de Dios, que te capacites, no dudo que lo hagas, pero es bien importante tener como un plan de lectura para que tengas esa disciplina de orar, esa disciplina de orar, de leer la palabra, que tú sabes cada día tienes que leer algo específico, no nada más abrir la Biblia así en donde caiga, sino tener un plan de lectura te ayuda a tener disciplina, te ayuda a tener un mejor conocimiento, ¿verdad? En lo que estás leyendo. Y es bien importante hacerlo porque conozco muchas personas de verdad que van a la iglesia, que le encanta escuchar prédicas, que todo el día escuchan prédicas, pero no leen la Biblia.
no leen la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que leer la palabra es lo que va a limpiar tu mente y tu corazón todos los días. La palabra de Dios, fíjate lo que dice en Salmo 119, versículo 105. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios, cuando la leemos, va a traer esa luz a donde debemos ir en nuestra vida, va a alinearnos a lo que Dios dice. Y es súper importante que todos los días pongamos nuestra vida a la luz de la palabra. Por eso es importante leerla. Porque en tu lógica puedes decir, ay, pues yo no estoy mal, o sea, soy buena persona, hago el bien. Pero cuando uno pone su vida a la luz de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo te muestra, no, sabes que tienes orgullo, te falta perdonar, todavía tienes luchas en tus pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener ese hábito de leer la palabra para que siempre el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos alinee nuestra manera de pensar y de ver, de sentir, de comportarnos al reino, a lo que es Dios, a como hijas de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, o sea, te va a enseñar a vivir como hija de Dios. Te enseñará qué hacer cuando necesites dirección. Es útil para reprender, o sea, te confrontará con amor. O sea, el Espíritu Santo cuando nos confronta en algo que estamos mal, no lo hace para condenarnos, sino lo hace para ayudarnos a que nos arrepintamos y corrijamos eso que necesitamos corregir. Dice aquí, es útil para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea, cada una de nosotras, estemos enteramente capacitadas para toda buena obra. Así que la palabra de Dios nos instruye y nos guía y ayuda a vivir vidas como a Él le agrada. Entonces, por consecuencia de vivir vidas que a Él le agrada, siempre va a traer bendición a nuestra vida, siempre, siempre, siempre. La palabra de Dios en nuestra vida nos va a ayudar a discernir correctamente lo que debamos hacer o no y de verdad nos dará la sabiduría para tomar decisiones correctas. O te advierte, te va a advertir de cosas que debas hacer o que no debas hacer. Entonces, siempre que tú leas la palabra del Espíritu Santo, háblame. ¿Qué me quieres decir hoy? Habla mi corazón. Háblame, Señor. Dame guianza en lo que lo que tengo que hacer. Y otra de las cosas que es importante capacitarnos en la palabra es porque cuando nosotros oramos con autoridad, declarando lo que dice la palabra de Dios, es un arma poderosa contra el enemigo. Si tú te recuerdas cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo tentaba a Jesús y Jesús le decía, escrito está, lo vencía con la palabra de Dios. Y dicen las escrituras que llegó un momento que el diablo lo dejó, o sea, vio que no pudo vencer a Jesús y lo dejó. Entonces, si Jesús lo hacía, cuanto más nosotros. Y fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido, ellos refiriéndose a nosotros, al pueblo de Dios, dice, ellos le han vencido, ¿a quién? Pues al diablo, por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, de testificar la palabra de Dios. Es la manera que nosotros derribamos las mentiras del diablo, testificando la palabra de Dios, testificando lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros, orando con autoridad, declarando, escrito está, orando con autoridad. Por eso es importante leer la palabra, para que tú sepas lo que dice la palabra y sepas cómo orar con autoridad. Orar sabiendo lo que la sangre de Cristo hizo por ti. Y con esas armas tú debes de orar, así vences al enemigo. Entonces necesitas capacitarte y leerla y aprenderla para testificarla en oración, porque no hay mayor arma que tú ores con la palabra y digas, escrito está. Si el enemigo te quiere hacer dudar que no vas a poder prosperar, que no vas a salir de ese problema, si tú sabes la palabra, orar, cancelo esas mentiras del diablo. Escrito está, Dios es mi pastor y nada me faltará. Escrito está, por las llagas de Jesús soy sana. Escrito está, Dios cuidará mi salida, mi entrada. Escrito está, por la sangre de Cristo soy justificado, perdonado. Es importante saber la palabra para orar con ella con autoridad, porque eso te va a servir para toda tu vida. Así que necesitamos
ser activas en la palabra. O sea, muchas personas tienen su Biblia abierta en el Salmo 91 y ya, o sea, mucha gente tiene la palabra abierta, pero no la lee. Entonces, la palabra de Dios tiene que, no es un adorno, es algo vivo y tenemos que apropiarnos de esa palabra, creerla y hablarla y tener la certeza que el Espíritu Santo siempre nos hablará a través de la palabra cuando la leamos, ¿verdad? Es o sea, la Biblia cerrada es como una lámpara apagada y la Biblia abierta es lo que va a iluminar nuestro camino. Entonces debemos de ser mujeres de oración y mujeres de la palabra. Y hay una historia que me encanta en Segunda de Reyes 22:11 y habla del rey Josías. El rey Josías gobernaba Judá siendo muy joven y cuenta las escrituras que el templo estaba descuidado durante su restauración y hallaron el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Y cuando el libro fue leído delante del rey, dice las escrituras, que Josías, el rey Josías, rasgó sus vestidos, se humilló y reconoció que el pueblo vivía lejos de la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Segunda de Reyes 22:11. Dice, aconteció que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque la palabra, al escuchar la palabra de Dios, produjo convicción de pecado en el rey Josías. Y luego que el rey leyó en voz alta esa palabra al pueblo, renovó el pacto con Dios de obedecerle, quitó toda la idolatría que había en el pueblo de Dios y trajo una reforma espiritual y vino el temor de Dios al corazón del rey Josías y a todo el pueblo de Dios. Por consiguiente vino una transformación. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, por eso dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Entonces, porque la palabra de Dios siempre, siempre te va a traer esa libertad. Yo recuerdo, y he hecho una palabra que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, es importante conocer la palabra para saber qué es lo que está trayendo maldición y romper con eso, para saber qué cosas tenemos que cambiar. Yo recuerdo, mis papás me inculcaron siempre a creer en Dios, en Jesús, pero de una manera tradicional. Y nunca en mi vida había leído la Biblia, jamás. Y yo creo que mis papás tampoco, porque eran muy idólatras a muchas cosas, a la Virgen, a santos y todo ese tema. Cuando nos entregamos a Cristo y empezamos todos a leer la Biblia, pues el Señor abrió nuestros ojos y nos dimos cuenta de por qué habían tantas cosas en nuestra familia. Quitamos toda la idolatría, todos los santos de la casa, botamos todos los libros de metafísica. La Biblia dice que hay que sacar el anatema de nuestra casa, o sea, todo lo que está en contra de Dios. Entonces, sacamos en bolsas todo, revisamos hasta el último rincón de la casa, sacando imágenes, sacando cuadros, estatuas, libros de metafísica, todo aquello contrario a la palabra de Dios. Y quemamos todo eso, lo sacamos de la casa. ¿Por qué lo hicimos? Porque al leer la palabra de Dios trajo ese temor de Dios a nuestro corazón y entendimos, por ejemplo, que la idolatría traía ruina y trae maldiciones. Todas las cosas de los horóscopos, las lecturas de las cartas, los cuarzos, los amuletos, todas esas cosas son anatemas que traen demonios, traen maldición a tu vida. Entonces, cuando alguien no lee la palabra, pues no entiende eso. Nosotros, aunque creíamos en Dios, hacíamos todas las prácticas habidas y por haber. Íbamos a que nos leyeran las cartas, el tabaco, el cigarro y todo lo que se podía. Y hacíamos muchas cosas, creíamos en los horóscopos, en las cosas de metafísica, en la nueva era, todas esas cosas. Y cuando empezamos a leer la palabra de Dios y nos dimos cuenta lo que habla Dios de la idolatría y de esas cosas, sacamos todas esas cosas de nuestra casa, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios por haber hecho esas prácticas y cerramos toda puerta que le habíamos abierto al diablo. Entonces, es importante por eso leer la palabra de Dios. Cuando yo le empecé a leer la palabra, yo me acuerdo tenía 24 años y empezó Dios a hablarme de la fornicación. Entonces yo tenía relaciones sexuales con mi novio porque para mí era normal, pero cuando empecé a leer la palabra de Dios me di cuenta que eso no le agradaba a Dios. Entonces puse orden en mi vida en esa área también. Entonces, y en todas las áreas que he puesto orden en mi vida, con la ayuda del Espíritu Santo, ha sido porque la misma palabra de Dios me ha enseñado. Entonces, si tú crees en Dios, pues tú vas a creer lo que dice su palabra. Y si tú crees lo que dice su palabra, tú vas a buscar obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y eso va a traer libertad a tu vida siempre.
Pero es increíble, hay muchos cristianos que no leen la Biblia y muchos cristianos que todavía creen en los horóscopos, muchos cristianos que todavía hacen prácticas que no deben de hacer, pero lo hacen, estoy segura, por ignorancia de que no conocen realmente lo que dice la palabra. Por eso es súper importante que tú y yo, y siempre inculcar a la gente que estemos ministrando o que Dios nos ponga en nuestra vida para enseñarle la palabra, a que sean personas que lean, que se capaciten en la palabra, que escudriñen la palabra de Dios, que tengas una Biblia de estudio donde puedas aprender más, que busques lo que significa lo que estás leyendo para que entiendas más y que seas sensible y obediente a la voz de Dios para que puedas obedecer a lo que el Señor te está mostrando si realmente quieres vivir una vida en libertad, porque a veces las cosas, los estancamientos en nuestra vida son por cosas que, ataduras o cosas o consecuencias de cosas que hemos hecho mal o que no hemos querido cambiar o que están ahí estorbando. Y cuando el Espíritu Santo nos lo muestra y nos dice qué hacer para quitar eso, pues debemos de ser obedientes y hacerlo para que veamos esa transformación y esa libertad en nuestra vida, amén. Entonces, ese es mi consejo, mi segundo consejo. Y mi tercer consejo para este año es que seas una persona de determinación firme. Ser una persona que tengas dominio propio y sepas decir no a las cosas que no te hacen bien. Fíjate lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para decir no a las cosas que nos dañan. Dominio propio para decir no a las cosas que nos contaminan y ensucian. Dominio propio para decir no a las amistades que no nos hacen bien y que nos quieren jalar a cosas que a Dios no le agradan. Dominio propio para decir no a las cosas y situaciones que Dios ya no quiere que estemos ahí. Dominio propio para decir no a la tentación, ¿verdad? Y hay que cuidar los ojos, lo que vemos en las redes sociales, lo que escuchamos. O sea, cada quien sabe cuál es su debilidad. Y la Biblia dice que se sienta firme, mire que no caiga. Yo creo que lo primero que uno se tiene que cuidar es a uno mismo. Aunque tengas la madurez espiritual que tengas, siempre tienes que estar alerta a cuidarte a ti misma. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú haces con la gente que te rodea. Si tú llegas a una reunión y tú ves que ya el ambiente no es como donde debes estar, tienes que saber irte de ese lugar. O sea, yo siempre he entendido que la tentación no se vence, sino se evita. Si yo sé que al juntarme con ciertas amistades o estar en cierto lugar o ver ciertas cosas van a ser una tentación para mí, mejor evitar, ¿verdad? No jugar con fuego, sino evitar. La tentación no se vence, se evita, ¿verdad? Entonces, necesitamos el dominio propio para decir no a las cosas que Dios ya no quiere que hagamos, ¿verdad? Y eso es en el día a día, porque, ¿verdad? Y necesitamos al Espíritu Santo para poder tener ese dominio propio. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, el dominio propio lo necesitamos para no andar en la carne. ¿Sabes que la lucha de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne? Todos los días tenemos una lucha interna. Y al que tú alimentes, ese va a gobernar. Si tú no alimentas tu espíritu en oración y en la palabra, tú vas a andar en la carne todo lo que da. Pero si tú quieres que el espíritu sea el que gobierne tu vida, entonces tienes que saber a quién alimentas. Si no oras, vas a andar en la carne todo lo que da bien. Pero cuando oras, el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza para que estés más atenta a huir de las cosas que debas huir, ¿verdad? Entonces el dominio propio lo necesitamos para evitar peleas, para evitar caer en vicios, para evitar caer en infidelidades, para evitar, no sé, hasta para cuidar nuestra alimentación necesitamos el dominio propio, para no comer de más, ¿verdad? Necesitamos el dominio propio para levantarnos y hacer ejercicio, para cuidar el templo del Espíritu Santo. Hasta para todo eso, en nuestro carácter necesitamos el dominio propio, para no gritar cuando nos desesperamos, ¿verdad?
sobre todo las que tenemos hijos pequeños, necesitamos ese dominio propio para no gritar después de la sexta vez que llames a tus hijos. Hasta en los pequeños detalles necesitamos el dominio propio, de verdad que sí. Entonces, necesitamos estar fortalecidos en el espíritu. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de ti. Pues cuando estás sometida a Dios, vas a resistir la tentación que el enemigo te quiera meter y éste va a huir de ti. Pero la clave es estar sometidas a Dios y estar en comunión con Dios todos los días para que nuestro espíritu esté fuerte y esté fortalecido, fortalecido. Sométete significa obediencia, morir a algo que quieres, pero que sabes que Dios no quiere y prefieres someterte a la voluntad de Dios. Resistir al diablo significa no caer en sus tentaciones y huir de ellas. Así el diablo no podrá hacerte caer y te dejará de tentar. Por la clave aquí es eso, por estar fortalecidos con el Señor para podernos, a través de la ayuda del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir en obediencia a Dios, sometidas a Él y buscando de Él. Entonces, hazte muy amiga del Espíritu Santo, ¿verdad? Y me encanta la historia de José el Soñador que vemos en Génesis capítulo 39, que cuenta que él era guapísimo, que trabajaba para Potifar, que la esposa de Potifar era guapísima y cuentan que un día él estaba solo con ella y que ella quería, yo creo que le traía ganas a José de verlo guapísimo, ¿no? Entonces lo quería seducir y dice la palabra que él llegó un día que ella lo forcejeaba a tener relaciones sexuales y dice que él salió corriendo, hasta ella le arrancó la ropa, se quedó con la ropa de él. Imagínate, él hubiera podido echarse una canita al aire, pues total no había nadie, podía ser la amante de la esposa, pero él tenía temor de Dios. Dice la palabra que él dijo, ¿cómo voy a fallarle a Dios que me ha dado todo y a mi amo que confía en mí? O sea, ese es el temor de Dios, que aunque nadie te vea, sepas que Dios te ve. Y ese temor de Dios te va a ayudar a huir de la tentación, a huir de las cosas que Dios no quiere que hagas, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces necesitamos estar fortalecidos con el Señor para no caer en cosas que no debemos hacer, ¿verdad? El dominio propio es como un muro espiritual que nos da protección, ¿verdad? Que nos ayuda a hablar de una manera correcta, ¿verdad? Cuando estamos en la carne hablamos sin pensar, reaccionamos con enojo, nos dejamos llevar por los impulsos y entonces así el enemigo entra fácilmente. Pero cuando hay dominio propio tenemos control en las palabras que decimos, tenemos paz en las decisiones que vamos a tener y tenemos protección espiritual. Entonces necesitamos el dominio propio, ¿no? El dominio propio no es una debilidad, sino es una fortaleza. No se trata de controlarnos solos, sino dejar que el Espíritu Santo sea quien nos gobierne y nos ayude a ejercer ese dominio propio para no regarla en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude a ser esas mujeres de oración, esas mujeres que tengamos esos tiempos donde toquemos el corazón de Dios, que nuestras oraciones no sean oraciones superficiales, sino sean oraciones donde clamemos por su presencia, donde movamos la mano de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser esas mujeres de leer la palabra, de lectura de la palabra, donde sepamos que no lo hagamos como una rutina, sino lo hagamos como necesito alimentarme, necesito buscar tu dirección, necesito saber qué me vas a decir, Señor. Y seamos mujeres que estemos fortalecidas en el espíritu para ejercer ese dominio propio que el Señor nos ha dado y no caer en tentación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes, que tú despiertes nuestro espíritu, Espíritu Santo, a buscar del Señor en oración, que quites toda distracción, toda flojera espiritual, todo cansancio espiritual, lo quites, Espíritu Santo, y traigas ese despertar, Señor, que nos vuelvas esas mujeres apasionadas por tu presencia, apasionadas en la oración, que seamos guerreras en la oración, Señor, que podamos no nada más orar por nosotras mismas, sino orar por nuestras familias, orar por nuestras iglesias, orar por nuestros seres queridos, por las personas que tú nos pongas en nuestro corazón.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a cada día buscar la dirección del Señor, a buscar tu voz, Espíritu Santo, que nos hables a través de las escrituras, que nos des guianza en lo que debamos hacer y en lo que no debamos hacer, que nos fortalezcas, Espíritu Santo, que tu fruto esté en nosotras, que nos ayudes a ejercer ese dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, levántanos, Padre. Que tu sangre, Jesús, hoy nos limpie, limpia nuestro corazón, Señor, de las cosas que no te agradan. Limpia nuestra mente de las cosas que no te agradan, Señor, de lo que no nos edifica. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Lava nuestro carácter, Señor. Lava nuestra boca, que nuestro hablar sea un hablar de bendición, Señor. Abre nuestros oídos a escucharte, Señor, que seamos sensibles a tu voz. Danos entendimiento, Señor, revelación cada vez que nos hables, Señor, y ayúdanos a ser obedientes a lo que nos digas, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues muchas Amén. gracias. Qué hermoso banquetazo nos acabas de dar, preciosa Luisa, de verdad que siempre estamos esperando que sea año nuevo, ¿verdad? Para tener nuevos propósitos y nuevos comienzos, pero yo creo que en las cosas del Señor cada mañana se renuevan sus misericordias y ya es un día de volver a comenzar. De que si dejamos de hacer esto, volver a comenzar, ¿no? Terquearle y estar con ese dominio propio de no dejar la lectura, de no dejar la oración, de no dejar estar sometidos al Señor, porque verdaderamente nos sometemos al Padre y es cuando podemos. Si no nos sometemos a Él, no vamos a poder lograr nada, ni poder mantener nada. Y qué hermoso porque nos lo dices y estamos como que entrando ya marzo y empiezas como que enero bien, ¿no? Que así como que vamos bien y luego febrero y luego empieza uno a vagar, ¿no? Entonces ese empuje, qué bueno nos lo estás dando, lo recibimos de verdad de todo corazón, una palabra, un banquete extraordinario. De verdad siempre yo te escucho y siempre escucho ese de tu voz, ese como que vamos, ese empuje, ese de que el Señor lo hizo contigo y es lo que tú quieres siempre, ¿no? Vamos hacia adelante. Siempre el dejar de orar, fíjate, cuando empezamos nosotros en las cosas del Señor, nada más pedimos, ¿no? Y Padre, dame, y Padre, quiero, y Padre, aquí. Y cuando empezamos a ver que realmente estamos despegando de lo que es un niño en Cristo, es empezar a interceder. ¿No? Tú pides por otros y lloras por otros y estás al pendiente de otros, sabiendo que el Padre tiene el cuidado de tu vida, ¿no? Ya tienes esa fe de decirle, ya no tengo yo que pedirle, pero tengo que pedirle por mucha gente. Entonces, ese es un crecimiento espiritual en el cual ya vemos en las personas y nos empezamos a dar cuenta cuando ya dejaron de ser unos bebés y ya empiezan a ser esas personas que ya no tanto les importa lo suyo propio, sino por los demás y eso también es bien hermoso. Ya hay un crecimiento cuando escuchamos a las personas ya orando por terceras personas y no nada más por sus necesidades. También es súper maravilloso y súper importante darnos cuenta de que al estar pidiéndole al Padre nos damos cuenta, ¿no? En qué grado estamos, ¿verdad? Pues fue de verdad maravilloso escucharte. Sabemos que tú llevas prisa, mi Luisa, que tú estás con el tiempo encima, ¿verdad? Queremos escuchar a nuestras hermanitas de Tabasco. Si quieres quedarte, Claro, sí. ¿verdad? Si te tienes que ir, nosotros entendemos, claro, tu situación, pero vamos a ver, por ahí están nuestras hermanitas de Tabasco para darle el micrófono a mi Lisita. Lisita, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenos días a todas. Qué gusto verles nuevamente. Gracias, Luisa. De verdad que, como dice Carmelita, ese empuje para, para seguir adelante y no dejar de tener esa comunión con el Padre, porque la base más importante es esa, ¿no? Tener esa relación con Dios y sobre todo la lectura, que es la que nos va a ayudar a llevar a esos cambios, ¿no? Que debemos de tener. Ahí están las chicas de Villahermosa. Le vamos a dar paso a Carol, que está por ahí. Carol, no sé si pueden prender su cámara y el micrófono. No se ve, chula.
Bueno. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchas, Carol. Sí, sí te escuchamos. Sí. Buenos días, hermana Liz, ¿nos escucha? Hola, Andrea. Bueno, Sí, sí te escuchas. Sí, sí te ¿me escuchas. escucha? Sí, te escuchas bien. Ok, mi nombre es Andreita, Dios me la bendiga. Amén, muchas Pues gracias. está hermoso el temazo que dice conquistando un año nuevo, ¿verdad? Esa meta que Dios nos enseña cada día, ¿verdad? Llevar la palabra, escudriñarla, ser ejemplo de Él, más que nada. Y también pues seguir perseverando en su camino, en su palabra. También nos hablaba de que cada día estemos más firmes, ¿verdad? Seguir constante en la oración por todo lo que se vive, por todo el mundo, por aquellas almas, ¿verdad? Que también están perdidas. Pues aquí estamos unidos, igual las hermanas, orando, perseverando, pidiéndole a Dios por cada una de nuestras compañeras que nos rodean, porque así como ha cambiado nuestras vidas, también lo hará con cada una de ellas, con cada una de nuestras familias y con todo el mundo entero, ¿verdad? Porque su palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice su palabra, ¿verdad? Y sigue estando hermoso los temas que siempre nos traen a nuestras vidas, cada una de nuestras hermanas. Y pues Dios bendiga a la hermana, a su ministerio, a cada una de ustedes, ¿verdad? Porque hacen lo posible para llevar cada tema a cada cárcel, ¿verdad? Y a cada una de nosotras. Bendecimos su vida y les doy las gracias a Dios y a cada una de ustedes. Amén. Bueno, mi nombre es Igualmente. Marisol, bendiciones para todas. Muy bonito el tema, la verdad, me llegó, me conmovió bastante. Tenemos que orar más que nada, dice, unas a las otras y día con día dice que la oración es como una semilla que es plantada y debemos de plantarla y debemos de orar a diario porque dice que no la vamos a ver de la noche a la mañana, ¿verdad? Eso es una oración, es como una semilla que se planta y ahí queda, ¿verdad? Es muy bonito, a mí me gustó bastante. Este, es un aprendizaje para mí porque es la primera vez que escucho un tema muy lindo, muy bonito, la verdad. Y también habló acerca de que nosotros tenemos que ser fuertes, tener dominio propio también, dice. Que eso lo tenemos a base de la oración, a base de la oración, para que Dios nos ayude a través del Espíritu Santo, podamos ser guiadas, que nos dé fuerzas y firmeza. Muy bonito, la verdad, me gustó Gracias a mucho. Dios. Gracias, hermana, porque estuvo muy lindo su tema. Dios les sigue bendiciendo y darles más sabiduría, ¿verdad? Amén, Gracias. igualmente. Gracias. Buenos días, mi nombre es Yesenia. Pues bendiciones para cada una de ustedes. Hermoso tema, la verdad, porque como dice ella, ¿verdad? Conquistando un nuevo año, un año nuevo. Y tenemos que ponernos propósitos a nuestras vidas, de cada una de nosotras, no estar estancada espiritualmente, sino seguir creciendo. Y yo siempre he dicho que la clave del éxito de nuestras vidas es la oración, porque la oración tiene poder. Cuando nos entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo y tenemos muchas cargas, nosotros le pedimos a Él y Él nos hace libre. Él nos hace Amén. descansar, nos quita todo dolor, toda angustia, todo lo que nosotros sentimos. Y el único que lo puede hacer es Dios. Pero tenemos que estar perseverando y estar orando en cualquier momento. Y para mí la clave del éxito en nuestras vidas como cristianas es la oración, porque la oración te lleva a muchos caminos buenos. Y esa comunicación, tener esa comunicación con el Padre todos los días, como decía usted,
escudriñando la palabra, estar perseverando y saber escuchar sobre todo la voz de Dios, lo que quiere ahora sí que a través de nuestras vidas y saber escucharla. Y sabemos que no somos perfectos, nadie es perfecto sino solamente Dios, pero con la gracia de Dios Él nos ayuda. Él a mí, la verdad, amable se podría decir, y con la fe y con la oración, Él me ha hecho cambiar. Y para gloria y honra de Dios, soy pastora hoy de la iglesia, y Él me quitó ahora sí que lo que era yo antes, porque es muy difícil en este lugar, porque es muy difícil. Pero poniendo a Dios en primer lugar, nada es imposible. Bendiciones para sus vidas, para cada una de ustedes, y gracias, hermoso tema. Igualmente, bendiciones. Pues buenos días, hermana Liz. Mi nombre es Marta Torres. Pues estuvo bonito el tema de hoy. La verdad que me gustó. Y pues puedo dar las gracias a Dios por todo lo que ha hecho conmigo. Tenemos que estar en comunicación con Dios, en oración, porque pues sí es necesario. Y Él nos ha librado de muchas cosas, nos ha guiado. Y estoy también agradecida con Él porque ha cambiado mucho, ha cambiado mi persona mucho. Pues todo lo que Qué bendición. Pues la verdad, mi nombre es Verónica Cristal Ramírez. Yo la verdad estoy muy contenta con estos temas bíblicos. Yo caí aquí por un propósito en el reclusorio de lo vil y lo despreciado. Buscaba al Señor Jesucristo y tuve lucha. Pero estos temas es nada más como una reflexión y también al mismo tiempo para mí es como confirmación de lo que yo tenía escrito allá afuera y de lo que yo buscaba mucho el Señor y hoy lo estoy viviendo también. Y nos da a entender el Señor si nos da sabiduría cuando se la pedimos, de que Él es claro cuando nos habla que, porque el deseo de la carne es como está en contra del espíritu. Si nosotros estamos conforme a la carne, ¿qué dicen los mandamientos? Que están en contra, que son las obras del adulterio, la fornicación, la lascivia y la mundicia. Esas son las obras de la carne. Mas, sin embargo, las obras del Espíritu Santo nos da a entender es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, esas palabras tan hermosas también nos da a entender el Señor que conocer la verdad, dice, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es la verdad? Son los mandamientos que están en las Escrituras. También nos habla que la oración la oración de eficaz puede mucho. Yo la verdad esa la oraba mucho cuando alguien estaba afligido y había enfermos y el Señor conforme mi corazón me daba el entendimiento. Entonces, dice que también el Señor nos da entendimiento y revelación, como decía la hermana, pero también conforme a la sabiduría que Él nos da. Y dice que en nuestras palabras, de nuestras palabras deben de salir palabras dulces, como nos ha enseñado, no puede haber agua amarga, que también eso yo lo encontré en la Biblia un día, que donde nosotros hablamos, blasfemamos, estamos en contra estamos conforme a la carne cuando decimos grosería o hacemos esas cosas. Entonces dice que no puede haber agua amarga donde hay agua dulce. Yo así lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando estamos conforme al espíritu, el espíritu del amor es paz, gozo y paciencia, lo dice claramente. Entonces, lo que es el espíritu en cuanto a la carne, que son los deseos de la carne, es todo lo contrario, que sabemos que son los mandamientos que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Entonces, yo creo que el Señor es claro cuando nos habla todo eso tan hermoso. La verdad que este tema envuelve muchas cosas, ¿no? En cuanto a, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces, yo creo que más claro no puede estar este hermoso tema, no puedo irme más para allá porque pues cada tema nos explica diferentes cosas, pero al final, si sabemos buscar el entendimiento, nos va a dar a entender casi lo mismo. Pero muchísimas gracias, hermana. Yo estoy muy contenta con esto, que en mi corazón, mi espíritu no se enfríe en la palabra, sino que me siga yo llenando más. Y bendiciones a ustedes y a las que estamos aquí, pues que el Señor le abra ese entendimiento también para poder entender más las escrituras que están en los mandamientos, que más claro no puede ser entre lo bueno y lo malo. ¿Alguien más? Que Dios las bendiga. Amén, amén. Hola, hermana, buenos días.
La verdad, estuvo muy bonito el tema, muy interesante y que nos hace meditar que muchas veces por las ocupaciones, el trabajo, o nosotras mismas tomamos más cargas y a veces se nos olvida pues lo importante, ¿no? La oración y le dedicamos a veces más tiempo pues al celular. Y hoy puedo decirlo a veces, para mí, el que batalla a veces en ver las redes sociales, que dice el Facebook, que a veces estás ahí a veces hasta una hora, ¿no? Supuestamente a ver las noticias, a ver qué noticias hay, pero pues de esa noticia te vas y cuando te das cuenta, ya pasó el tiempo, ya te aventaste una hora. Y qué hermoso, ¿no? Comparar como Ana en la aflicción y en todo eso, lo que ella vivió, cómo derramó su alma el Señor. Y muchas veces nosotros por estar metidas a veces en otras cosas, ¿no? Y lo que más hoy en día se batalla, que son las redes sociales, de estar metidos ahí, pues no, solo le dedicamos 10 minutos, 15 minutos y bueno, gracias Señor por ese día y se nos olvida, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Que Ana lo que hizo es un ejemplo de que había una aflicción y aún a veces sabiendo nosotros que tenemos esa aflicción o tenemos algo, pues no le damos como que ese tiempo, ¿no? Derramar nuestra alma para el Señor. Y para mí hoy me recuerda de cuando tú lo haces, créeme, podemos ver en instantes, en horas, en segundos, en situaciones que Dios va a orar. Yo puedo decirlo en la vida de mi papá, era una persona muy seca, muy simple. Y recuerdo que siempre el Día del Padre, él ni siquiera podía convivir con nosotros y bueno, conmigo y podía, y ese día me recuerdo que un Día del Padre yo le dije al Señor orando, o sea, sí, derramé mi alma y le dije, Señor, este Día del Padre quiero que mi papá nos abrace, quiero que lo disfrute lo que le estamos preparando, porque él solamente llegaba, comía y pues ya, y créeme que en ese mismo día, en esa misma hora, pude ver el cambio, mi papá de una manera muy diferente, gozoso, disfrutó la comida, nos dio palabras de agradecimiento y yo dije, hoy puedo decir de que cuando tú derramas tu alma al Señor, créame que en instantes, no duden en hacerlo el Señor. Entonces, la verdad, muy bonito tema. Gracias por recordarnos volver a ese tiempo de derramar nuestra alma al Señor. Saludos, hermana, y que Dios le bendiga. Amén, igualmente. Gracias, gracias, Caro. Qué gusto verte, preciosa. Dios los bendiga, chicas. Nos llena mucho nuestro corazón de alegría escucharlas, ¿verdad? Que la palabra está cayendo en buena tierra y va a dar fruto y vamos a ver ese fruto hermoso. Amén. Dios me las Amén. bendiga, Gloria a chicas Dios. hermosas. Amén. Nos vamos a ir aquí en las que estamos acá, las misioneras. ¿Hay alguien que quiera darle un punto de vista a Luisa? El Señor le habló a través de la palabra que nos compartió ella. ¿Alguien? Si no, para que antes de que se nos vaya, ore por la despedida. Mi Luisita hermosa, Gracias. muchas gracias, de verdad fue un tiempo maravilloso. Yo creo que, Margarita, ¿cómo ves? ¿Que nos despida? Pues sí sabemos que tiene así actividades, pero de verdad muchas gracias. Ahorita Con yo, mucho gusto. esta semana, bueno, en estos días hemos estado mucho viendo eso de la carne contra el espíritu y yo creo que es Dios confirmando de que la batalla está gruesa. Y aparte, pues lo que estamos eh, pasando ahorita en nuestro país, bueno, en nuestros países, porque bueno, ustedes están allá, pero son de acá, estamos viendo las cosas más complicadas, esto se está poniendo más duro. Nuestros hijos a nivel niños, con todo lo que están recibiendo de aparte bombardeados por las redes, por todo lo que les rodea, nosotras mismas, los tiempos se están poniendo muy difíciles y Jesús lo dijo, ¿no? La maldad está aumentando, el amor se está enfriando y en medio de eso estamos nosotras. Y yo creo que Dios te usó este día para decirnos que no bajemos la guardia. Si ya la tenemos abajo, yo creo que muchas, por lo menos en mi caso, yo sí me estoy descubriendo que estoy bajando la guardia y pues Dios me redarguyó y ahorita pues despido, no lloremos todas porque las unas por las otras, porque no es tiempo, ahorita es tiempo de estar con todo con Él y decía Caro también, ¿no?
las redes sociales, tenemos una infinidad de opciones ahorita para perder el tiempo, porque pues básicamente es eso, para distraernos, que es lo que el enemigo quiere. Yo te agradezco mucho tus palabras, en volver a orar, a leer, y eso que nos mantenga en la firmeza de tener ese dominio propio, de cuidarnos, de estar velando por nuestros amados hijos, nuestros esposos. Aparte, pues bueno, son servidores de Cristo, en la mayoría de las que estamos aquí. Nuestros esposos están sirviendo en un área muy que Dios hace milagros y maravillas y vemos vidas transformadas, levantadas, impactando tanto, pero igual, o sea, es encarnecedor, ¿no? Todo lo que el enemigo quiere hacer para tumbar todo lo que se está realizando y no es el tiempo. Entonces, pues muchas gracias, Luisa, porque de verdad, pues, el que no sé, ahora sí que vengas y decir, no, pues yo también me estoy, o sea, estoy en la misma, ¿no? Tengo mis hijos chiquitos y tengo que estar ahí pidiéndole a Dios, dame sabiduría para hablarles, dame sabiduría para orar con ellos, para guiarlos en tus caminos, para no descuidarlos, para que el ministerio no me coma, para balancear mi tiempo entre casa, entre mis hijos, mi esposo, o sea, si estás en la brecha también, estás peleando, gracias por compartir pues esa parte de tu vida. Y igual, y nosotros igual, y les decimos a todas chicas, pues no es tiempo de bajar la guardia. Y ahorita que pues sí está bien despedirnos con una oración, pedirle a Dios encarecidamente que tenga misericordia, que nos fortalezca, que no sean palabras, que no sea algo escuchado, algo oído nada más, sino que algo que trajo convicción a nosotras, pedirle perdón y decirle, Señor, voy contigo, voy con lo que tú quieres y pues a veces mucho es de que el ministerio es lo principal y el servir a Dios, pero no es cierto. El principal papel que tenemos es que somos sus hijas, que Él es nuestro papá, que necesitamos su presencia para seguir adelante, para que nos afirme nuestra identidad, quiénes somos y oírlo a través de su palabra, oírlo cuando oramos, para que no se pierda esa identidad, no se robe ni por el servicio ni por nada, porque es lo más grande que compró Jesús con su sangre, es nuestra adopción como hijos de Dios, ese acceso libre a la presencia de nuestro papá. Chicas, no es tiempo de estar fuera de casa, no es tiempo de salir de la casa de papá, es tiempo de estar con él, es tiempo de escucharlo, es tiempo de fortalecernos y de verdad, con nuestros hijos, nuestros jóvenes necesitan, nuestros esposos necesitan y nosotras sobre todo necesitamos fortalecernos en la presencia de papá para seguir adelante y firmes. Y pues sí, vamos a terminar con una oración. Alicia, ¿te gustaría orar por nosotras en general, por todas, por la reunión y pedirle a Dios, pues pongamos en práctica en general todo esto que nos veniste a recalcar, que está en la Biblia y yo creo que el corazón de papá es hija, es momento de que estés conmigo porque se vienen, está muy duro todo y solamente conmigo vas a poder enfrentar tu día a día, ¿no? Muchas Podemos orar, claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido por cada una de nosotras, por nuestras familias, Señor, que tú nos fortalezcas, que nos ayudes, Señor, a estar despiertas en nuestro espíritu, que despiertes el espíritu de nuestra familia también a buscar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, que despiertes el espíritu de toda la gente en nuestros ministerios. Hoy clamamos tu sangre, Señor Jesucristo, que sea sobre cada una de nosotras, sobre todo lo que somos y sobre todo lo que tenemos, Señor. Espíritu de Dios, que tú nos guíes, nos pastorees, nos instruyas, nos levantes, nos hagas sensibles a tu voz y obedientes a lo que nos digas, Señor. Te pido que nos levantes, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que nos libres del mal, Señor, que levantes cercas de protección y que tu gracia y tu favor, tu presencia esté con nosotros siempre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios Eh, las bendiga. Gracias ajá. por todo, por este tiempo. Margarita, yo quiero leer un versículo, Margarita, claro que sí, mi que querida. lo sinteticé todo, A ver, según yo. Ajá. ¿Eh? Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee.
donde se declara dichoso quien lee, escucha y guarda la profecía bíblica, ya que el tiempo está cerca. ¿Sí? Entonces es bienaventurado el que lee. Quiere decir dichoso, ¿verdad? Dichoso el que lee. Sí, y la invitación fue a leer y a orar. Entonces, Dios te bendiga, Luisa. Bye. Gracias igualmente, que Dios las bendiga a todas y nos vemos pronto, primero Dios. Dios las bendiga a todas. Bendiciones.